Hola a todos, hoy es martes, 16 de junio de 2026, y nuestro querido amigo, el profesor Sayed Marandi, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, gracias por invitarme. Nima, muchas gracias. Siempre es un placer. Quiero empezar con la declaración de Hezbollah de ayer, porque fue muy importante. Mucha gente decía que Irán, al hacer o aceptar este memorando de entendimiento, de alguna manera estaba traicionando a Hezbollah, traicionando al Líbano, y todo ese tipo de tonterías que, en mi opinión, se están diciendo. Pero según el comunicado de Hezbollah, ellos dijeron que Hezbollah elogió específicamente al líder supremo de Irán, al presidente, al gobierno, a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Revolucionaria Islámica, la IRGC. Y lo que me parece importante en este comunicado es la forma en que hablaban de cómo Irán está uniendo los actos de resistencia. Irán está apoyando esos actos de resistencia y la lucha que sigue en marcha. La lucha no ha terminado, continúa. Y en el caso del Líbano, como sabemos, el principal problema está dentro del propio Líbano. Por eso, en este comunicado, Hezbollah sostiene que el Líbano debería aprovechar el apoyo internacional y regional actual para reforzar su soberanía. Y dice que insta al gobierno libanés y a las facciones políticas a adoptar una posición nacional unificada. Creo que este es el momento para que el Líbano entienda que con el paso del tiempo, la principal agenda de Israel es provocar algún tipo de guerra civil en el país. Y ahora mismo, con el memorando de entendimiento, nadie sabe muy bien qué está pasando con él. Pero al menos Irán está intentando presionar al gobierno de Estados Unidos, en el caso del Líbano, para que se retire del país. ¿Qué sabemos sobre eso y hasta qué punto es serio? Porque para responder a quienes dicen que Irán no está apoyando al Líbano, que no está apoyando a Hezbollah, creo que es mejor empezar por entender cuál es la naturaleza, cuál es la realidad de la relación entre Irán y Hezbollah, para muchos de nuestros oyentes que no lo tienen claro. Creo que las críticas a Irán y a Hezbollah, tanto en Internet como fuera de él, pueden dividirse quizá en tres grupos. Unos son los bots y están controlados por distintos países, ya sean regímenes familiares árabes del Golfo Pérsico, otras dictaduras del bloque estadounidense, dictaduras israelíes o incluso el MEC. Siempre va a haber un gran número de esas cuentas que van a atacar a Irán, haga lo que haga. Si responden al fuego, los atacan por responder. Si no responden, los atacan por no hacerlo. Si acuerdan un alto el fuego, los atacan por eso. Y si vuelven a luchar, los atacan por romper el alto el fuego. Así que, pase lo que pase, este grupo, que por supuesto está controlado por fuerzas y actores de la región que son o bien occidentales que apoyan el genocidio o financiados por Occidente y por tanto hacen solo lo que Occidente quiere, o bien son de nuestra región y están financiados por esos regímenes árabes que no hacen nada por el pueblo de Palestina, ni por el de Líbano, ni por la región. Son simplemente regímenes alineados con el campo estadounidense, así que no deberíamos tomarlos demasiado en serio. El segundo grupo está formado por personas de todo el mundo que sienten una gran pasión por Palestina y por Líbano, y que tienen muchas ganas de ver a Irán y a Hezbollah castigar al régimen israelí y castigar al imperio. Pero también tienen que tener en cuenta que el eje del mal es muy poderoso, y que el eje de la resistencia está formado por Irán, Yemen, Hezbollah y la resistencia en Irak. Así que este eje del mal, controlado por el imperio, es literalmente toda la región. La región ha estado directamente implicada en la guerra contra Irán, o coopera en silencio con Estados Unidos, como el régimen de Azerbaiyán. Y por supuesto, el hecho de que Turquía permita a Estados Unidos usar su territorio contra nosotros, sus instalaciones de radar, además de los aviones de la OTAN que vigilan nuestros movimientos. Y claro, las zonas kurdas del norte de Irak y todo lo demás. Así que esta es una lucha muy difícil para los iraníes y para Hezbollah.
Los sacrificios que ha hecho la resistencia en Líbano son enormes, y los sacrificios que han hecho los iraníes son inmensos a lo largo de los años, especialmente durante el último año. Ahora mismo estamos en el aniversario. Este es el aniversario de la guerra de 12 días. Y fue justo hoy cuando estuve en la radio y televisión de Irán, en el edificio donde tú y yo nos vimos una vez, creo, cuando bombardearon la radio y televisión iraní. Así que es una guerra dura, que lleva tiempo en marcha. Irán ha hecho muchos sacrificios por el camino y está haciendo todo lo posible para ayudar al pueblo de Gaza, al pueblo del Líbano y a todos sus amigos y aliados. Pero Irán es un país sometido a sanciones de máxima presión, así que las expectativas no deberían ir más allá de lo que realmente es posible. El tercer asunto, son los iraníes. Hay un sector importante de la sociedad iraní que se opone al acuerdo. Y ellos creen que deberíamos haber conseguido un acuerdo mejor y que Estados Unidos es completamente poco fiable, lo cual es cierto. Y claro, hay cosas en el acuerdo con las que no estoy contento. Pero creo que al final, teniendo en cuenta la realidad sobre el terreno, fue un buen acuerdo. No puedes conseguir todo lo que quieres cuando te enfrentas a una coalición tan enorme del mal. Irán ganó la guerra y ganó la guerra de asedio. Y en la mesa de negociación tiene la ventaja, pero el enemigo no ha sido eliminado. Los partidarios del sionismo y del genocidio no han desaparecido, y sus aliados regionales siguen siendo sus aliados regionales. Así que esos iraníes en Irán, que están enfadados y que a veces cuando me ven por la calle me expresan su enfado, aunque yo no sea un negociador. Pero sí, expresan su enfado conmigo. Han sido un par de días interesantes, pero creo que en general lo que ha salido de este acuerdo es positivo. ¿Significa eso que el acuerdo se va a aplicar? No, nadie dice eso. Y si Estados Unidos no cumple con su parte del trato, el acuerdo fracasará. No confiamos en los estadounidenses en absoluto. No somos ingenuos y no vamos a repetir los errores que cometimos antes, por ejemplo con el acuerdo nuclear, el Hotsepoa, u otros acuerdos que hemos tenido con Estados Unidos. Esta vez, Irán va a usar su poder de negociación y va a hacerlo con Mumefer. Así que estamos al comienzo de este proceso, pero por lo que sé, la gente del Líbano está contenta de que estemos avanzando hacia un posible final de esta fase del conflicto. Y esperamos que el régimen israelí haga todo lo posible por interrumpir el acuerdo, por destruirlo. E Irán hará todo lo que esté en su mano para asegurarse de que el régimen israelí fracase en lo que intente. Es una situación cambiante, pero hay que recordar que ahora mismo la realidad sobre el terreno es que Irán, después de la guerra, siguió en pie. Y no fue que Irán simplemente sobreviviera, porque durante la guerra mucha gente decía que si Irán sobrevivía, eso significaba que Irán ganaba. En realidad, no fue así. Durante la guerra, Irán golpeó con fuerza día y noche hasta el final del conflicto. No fue como un boxeador que está recibiendo golpes todo el tiempo. Hace décadas que no veo boxeo. Solo veía a Muhammad Ali, pero eso fue cuando era niño. Pero no es como un boxeador al que golpean sin parar y no consiguen tumbarlo ni dejarlo fuera de combate. No, Irán respondió con la misma fuerza, sino más. Irán bombardeó al régimen israelí de forma regular. Irán bombardeó y destruyó todas esas bases estadounidenses en la región, o las dañó gravemente. Y también destruyó los recursos de los regímenes que participaron en el ataque contra Irán, los que facilitaron la guerra cada vez que se atacaba el petróleo, el gas o la infraestructura crítica de Irán. Y en mi opinión, el daño que sufrieron quienes se enfrentaron a Irán fue mayor que el daño que se le hizo a Irán. Y el daño que se hizo a Irán, salvo el que afectó a su infraestructura crítica, como las plantas petroquímicas, las fábricas o acerías, o las plantas farmacéuticas, que son objetivos vulnerables,
o la industria del gas iraní. Si miras al ejército iraní, el daño fue mínimo. La Fuerza Aérea iraní, en su mayor parte, se mantuvo oculta. Los sistemas antiaéreos iraníes también se escondieron. Las bases de misiles siguen intactas. Sus bases de drones, sus fábricas, todo sigue intacto. Tuvieron muy poco éxito en ese sentido, mientras que Irán tuvo un éxito enorme. Así que no fue solo que Irán sobreviviera. Irán ganó la guerra. Y después, los estadounidenses llevaron a cabo su guerra de asedio. Fracasaron. Por eso, cuando Netanyahu cometió el error absurdo de bombardear Beirut y parecía que Irán iba a responder con dureza, Trump hizo esas concesiones y llegamos a un acuerdo, porque estábamos en un punto muerto. A diferencia de lo que decía Trump, y también el primer ministro de Pakistán, no teníamos un texto final. Y tú lo sabes, estábamos atascados en varios temas, entre ellos el del Líbano y el del levantamiento del bloqueo a los puertos iraníes desde el primer día, porque ellos querían hacerlo a partir del segundo mes. Así que después del ataque de Netanyahu, y cuando Irán empezaba a prepararse para responder, Trump fue inmediatamente y ordenó a su gente que hiciera las concesiones. Y por eso estamos donde estamos. Irán está en una posición fuerte. Pero, de nuevo, tenemos que ser realistas. El enemigo no ha sido derrotado. Este imperio sigue ahí. Y mi expectativa es que las personas que apoyan la resistencia y el eje de la resistencia deben presionar a sus gobiernos, estén donde estén en este planeta, para que cambien su política. Si se trata de gobiernos de la región, deben presionar para cambiar la política sobre Palestina y en relación con Estados Unidos. Y si están fuera de la región, deben hacer todo lo que puedan, de forma pacífica, para obligar a sus gobiernos a alejarse aún más del régimen israelí y de esas fuerzas de genocidio. En la declaración de Hezbollah, básicamente mencionan 4 objetivos. Uno de ellos es la liberación completa del territorio libanés. El segundo, el regreso de los prisioneros libaneses. También quieren que los residentes desplazados puedan volver a sus hogares en el sur, algo que ya está ocurriendo desde el anuncio del memorando de entendimiento. Hemos visto muchas imágenes desde el Líbano que muestran cómo la gente está regresando a sus casas en la parte sur del país, y también la reconstrucción de las zonas dañadas durante el conflicto. Esos son los objetivos. Creo que los 2 últimos, el regreso de los residentes a sus hogares y la reconstrucción de las áreas dañadas, dependen de los actos de resistencia y de cómo vayan planificando con el tiempo. Pero la cuestión principal, Limarahan complet el territorio libanés. ¿Cómo lo ves? Bueno, los iraníes van a seguir presionando a Estados Unidos, y es que Irán tiene poder de influencia. El régimen israelí tiene que retirarse. Profesor Marandi, disculpe que le interrumpa. Acabamos de escuchar al ministro de Exteriores iraní decir hace unos momentos que cualquier ataque militar del régimen sionista contra el Líbano y la continuación de la ocupación constituye una violación del memorando de entendimiento. Sin la retirada de las fuerzas israelíes de los territorios que ocuparon en esta guerra, la guerra no terminará por completo. Sí, la guerra no terminará por completo. Sí. Sí, sin duda, los iraníes seguirán utilizando su influencia. Esto no ha terminado. Estamos tratando con el enemigo. No es que estemos entrando en una fase de paz y que todo haya acabado. Por supuesto que no. La cuestión de Palestina sigue ahí, y Gaza tampoco ha desaparecido de la agenda. Y si llegamos al espacio de negociaciones con Estados Unidos, el tema de Gaza, el tema de Palestina, será central. Sin ninguna duda. Está en este memorando de entendimiento. Cuando menciona Líbano y toda la región, incluye a Gaza. Pero claro, Gaza, el problema con Gaza, como ya dije antes, es que los regímenes de la región, Sisi, Abdallah en Jordania, Erdogan, los regímenes del Golfo Pérsico y otros, se unieron a Trump, colaboraron con Trump
para imponer un alto el fuego vergonzoso contra los palestinos en Gaza y blanquear el genocidio de Trump. And to whitewash Trump's genocide. They gathered in Egypt. And so Se reunieron en Egipto y así ayudaron a Trump a imponer un alto el fuego injusto en Gaza, sobre Hamas, sobre la yihad islámica palestina. Y desde entonces, desde ese alto el fuego trumpista, casi 1,000 palestinos han sido asesinados en Gaza. Casi 1,000 han sido asesinados desde el alto el fuego. Y el régimen israelí ha seguido avanzando. Ninguno de esos países que se reunieron en Egipto para aquella ceremonia de firma y que estaban, no quiero usar palabras feas, pero que estaban besándole la mano a Trump, ninguno de ellos ha hecho nada al respecto. Así que solo Irán, Hezbollah, Ansarullah en Yemen y la resistencia en Irak están dispuestos a hacer algo al respecto. Para que Gaza no desaparezca de la agenda, Irán va a presionar al menos para que se imponga ese alto el fuego injusto e ilegítimo que los regímenes de la región, incluidos. Bueno, en fin, hay muchos otros. La gente puede buscar los nombres de quienes participaron. Pero Irán al menos intentará que ese alto el fuego injusto se cumpla, porque no se está cumpliendo. Ahora bien, lo que está ocurriendo en Líbano es que el régimen israelí está en apuros. Y hay diferencias entre Netanyahu y Trump. Algunos pueden decir que todo esto es puro teatro y que en el fondo están de acuerdo en todo, pero yo no creo que eso sea del todo cierto. Creo que efectivamente están surgiendo diferencias reales. Y la razón es que el cierre del estrecho de Hormuz, junto con la derrota de Estados Unidos en el campo de batalla y en la guerra de asedio, ha hecho que la situación económica sea bastante peligrosa. Y como tú sabes mejor que yo, los expertos en petróleo y en energía están diciendo que estamos al borde de una crisis importante, y que las carencias empezarán a notarse en las próximas semanas, hacia finales de junio y durante el mes de julio. Así que Trump tiene prisa. Creo que la razón por la que Trump hizo esas concesiones a Irán en el último momento, cuando estábamos en un punto muerto, fue porque temía que si Irán lanzaba misiles contra el régimen israelí respondería e Irán contraatacaría. Y eso podría prolongarse 1, 2, 3 o incluso 4 días hasta que los israelíes se vieran obligados a dar marcha atrás. Pero eso retrasaría todo este proceso 1 o 2 semanas más, quizá 3, y entonces podría ser demasiado tarde. En otras palabras, la crisis va a estallar. Esa es mi convicción. No digo que sea absolutamente cierta, pero creo que hay una razón por la que Trump actuó con tanta urgencia y por la que hizo esas concesiones. Y esas concesiones tenían que ver con Líbano. Hubo otras, pero estaban relacionadas con Líbano. Por eso Irán, el ministro de Asuntos Exteriores, hizo esa declaración que acabas de mencionar, porque eso forma parte del acuerdo. Los estadounidenses querían dejar fuera a Líbano o usar un lenguaje ambiguo, pero se vieron obligados a cambiar. Así que esto es un proceso. Igual que durante la guerra, cuando la gente decía, ya sabes, que Irán debía golpear con más fuerza. Hay cálculos detrás de todo. Irán se estaba preparando para una guerra muy larga. No iba a lanzar todo de golpe. Estaba disparando misiles y drones de una forma que le permitiera seguir haciéndolo, con las mismas cifras durante otro año. Todo se basa en cálculos. En la guerra de asedio, Irán resistió más que los estadounidenses. Los iraníes intentaron manejar sus asuntos de manera que pudieran aguantar más tiempo para que la crisis global, la crisis energética, golpeara antes a los estadounidenses. Irán tuvo éxito. Y en la mesa de negociación, incluso cuando el primer ministro de Pakistán y Trump decían, ya tenemos un texto final, Irán no cedió. Dijeron, no, estos asuntos tienen que resolverse. Es cierto, Irán hizo algunas concesiones. Así es como funcionan las negociaciones. No fue una rendición total por parte del otro lado, pero aún así fue una victoria para Irán. Así que el acuerdo, bueno, la gente en todo el mundo que ha leído partes de ese acuerdo sabe que fue un fracaso para Estados Unidos. Otra derrota, algo que Trump tuvo que aceptar.
Pero luego algunos dirán, bueno, no lo van a cumplir. Y sabemos que eso no es una posibilidad, sino una probabilidad. Es bastante probable. Es probable que así sea. Pero tenemos nuestra capacidad de presión y nos estamos preparando para una guerra mayor. Mientras tú y yo hablamos, Irán se está preparando para la guerra. Irán ha adquirido mucho conocimiento sobre las capacidades militares de Estados Unidos y usará ese conocimiento en el futuro. Y por supuesto, Irán está intentando preparar a su país, a su gente y a su economía para un conflicto más amplio, si llega a ser necesario. Así que no es que Irán esté simplemente esperando, de forma ingenua, ir a la mesa de negociación pensando que todo va bien y que esto ya se ha acabado. No, Irán se está preparando y está negociando desde una posición de fuerza y seguirá avanzando con mucha cautela. ¿Cuál es la percepción de los iraníes respecto a un posible ataque israelí contra Irán? Muchos de nosotros hablamos de esto constantemente, porque sabemos que, sin la ayuda de Estados Unidos, no van a poder atacar Irán, ya que necesitan repostar sus aviones de combate. Y eso se va a mencionar en el acuerdo, porque sin Estados Unidos, Israel no va a poder atacar Irán de una forma realmente significativa. Ese es el punto principal. ¿Y cómo se va a reflejar eso en el memorando de entendimiento o en cualquier tipo de acuerdo que se firme más adelante? Bueno, el memorando de entendimiento, la primera fase, es la parte fácil. Y aún así, no estamos seguros de que vaya a ser un camino sin obstáculos. De hecho, me sorprendería mucho que los próximos 2 meses fueran tranquilos. Me dejaría en shock. Los verdaderos problemas tienen que ver con la segunda fase. La presencia de Estados Unidos en la región, las amenazas israelíes, Gaza, Líbano, el programa nuclear, las sanciones. Todo eso habrá que abordarlo. Todo. Y no es que Irán vaya a aceptar, quiero decir, la segunda fase no trata del programa nuclear iraní. Occidente sigue diciendo eso. Los estadounidenses lo repiten. Los medios occidentales lo repiten. Pero se trata de muchas cosas, entre ellas las sanciones contra Irán. Los estadounidenses no van a conseguir ninguna concesión a menos que ofrezcan concesiones aún mayores. Y esas concesiones tienen que ver con la estabilidad futura de nuestra región y, por supuesto, con la situación en Palestina, la situación en Líbano. Todos esos son factores que habrá que afrontar. El otro punto, profesor Marandi, es que no sé si se mencionó en el acuerdo, en el memorando de entendimiento, que si Israel vuelve a atacar Beirut o Dahiyya, Irán respondería sin duda a Israel. Porque Irán dio marcha atrás, decidió no atacar a Israel por el memorando y por las concesiones que usted mencionó por parte de Estados Unidos. ¿Cómo se va a manejar eso si Israel vuelve a atacar Dahiyya o Beirut? La línea roja está ahí. Como bien dices, estábamos a punto de atacar, pero entonces hicieron las concesiones. Esas concesiones tenían que ver con Líbano, con el propio Líbano. Así que podíamos lanzar unos cuantos misiles y luego los estadounidenses podían retirar esas concesiones. Y entonces podríamos tener otro mes de destrucción en distintas partes del país. Y por supuesto, la resistencia respondería y los golpearía. Pero el cálculo era que, ahora que han aceptado poner fin a la guerra y marcharse, eso supondría una derrota para el régimen israelí. Y si Netanyahu obedece a Trump, queda roto. Si desobedece a Trump, son malas noticias para él, y Trump queda humillado. Así que los han dejado en una especie de jaque mate en ese sentido. Si el régimen israelí impide que el acuerdo avance, entonces el mundo va a culpar al régimen no solo de ser genocida, no solo de haber iniciado esta crisis, no solo de haber provocado esta crisis energética, sino también de negarse a detenerse. Así que el régimen y la prensa hebrea está claro que no están nada contentos, están muy descontentos. Y por eso creo que Irán decidió lanzar esos misiles. No dio marcha atrás. Por eso Trump hizo esas concesiones, porque sabía que Irán iba a atacar.
y entonces hizo las concesiones que cerraron la brecha entre la posición iraní y la posición estadounidense, una parte importante de la cual estaba relacionada con Líbano. which a big part of it was linked to Lebanon. Yeah. There is a report on Axis based on what they Hay un informe sobre el eje basado en lo que han recibido de la CIA, y el director de la CIA dice que Irán no está siendo honesto en la forma en que negocia con Estados Unidos. Nos dicen una cosa, pero detrás de bastidores su postura es totalmente distinta. ¿Cuál es la posición de Irán respecto a su programa nuclear? ¿Y qué gana Irán con no ser honesto en la manera en que negocia? ¿Va a beneficiarse de eso? Creo que el programa nuclear iraní ha sido un gran problema desde hace mucho tiempo para Occidente. Los iraníes saben lo que quieren, saben cuáles son sus capacidades y qué resultado buscan. Y además, ya tuvimos la fatwa en Irán con el líder supremo. Con el nuevo líder supremo, creo que esa fatwa sigue vigente. ¿Cuál es tu interpretación de eso? Porque parece que uno de los puntos más importantes ahora mismo es precisamente el programa nuclear iraní, tal como está señalando Donald Trump. The Iranian nuclear program, which it is, as Donald Trump is pointed out. Axios is a tool. Axios es una herramienta, y es una herramienta que utiliza la Casa Blanca. Así que va a decir lo que haga falta para reforzar la posición de la Casa Blanca. Hemos visto en los últimos meses cómo Axios manipuló los mercados para poder ganar mucho dinero. How Axios manipulated markets so that they could make a lot of money. Está claro. Remember how peace was imminent? ¿Recordáis cuando la paz o un acuerdo entre Irán y Estados Unidos parecía inminente? Lo dijeron en varias ocasiones, y en una de ellas provocaron un cambio enorme en el mercado energético, en un momento en que no pasaba absolutamente nada, simplemente se lo inventaron. Así que no deberíamos dar credibilidad a nada de lo que diga Axios. Axios es un altavoz, y cuando publican ese tipo de material allí, lo hacen para presionar a Irán. Pero no va a cambiar nada. El programa nuclear iraní fue examinado con muchísimo detalle por la Agencia Internacional de Energía Atómica y de forma injusta durante muchos años. Unfairly for many years. And Joe Kant in his resignation letter said Y Joe Kahn, en su carta de dimisión, dijo abiertamente que Irán no estaba desarrollando un arma nuclear. Así que creo que para la CIA, o para cualquiera dentro de la CIA, o quien quiera que haya contado esto a Axios, hablar de deshonestidad me recuerda a un antiguo jefe de la CIA que una vez dijo, mentimos, hacemos trampas y robamos. Así que Pompeo, en mi opinión, refleja mejor que nadie la realidad de la CIA y de todo el régimen político en Washington. Mienten. Last Tambrowing. Mem Griswith. And they carry out genocide at that. How is the situation between Iran? ¿Cómo está evolucionando la situación entre Irán y los países del Consejo de Cooperación del Golfo con el paso del tiempo, con el memorando de entendimiento y con este nuevo tipo de movimiento por parte de Irán y de Estados Unidos? Porque al fin y al cabo, cuando hablamos de la región, creo que eso tiene una importancia especial. La forma en que Irán ve a los países del Golfo, la forma en que esos países ven la nueva situación en Asia Occidental, teniendo en cuenta el estrecho de Hormuz, va a traer eso un poco de sensatez a la región. Is that going to bring some sort of sanity to the region? You know, I was hoping that we'd talk about Sabes, yo esperaba que habláramos del partido de fútbol entre Irán y Nueva Zelanda, pero insistes en hablar de muerte y destrucción. Por cierto, fue increíble. ¿Viste cuántos aficionados tenía Irán en el estadio? Sí, cuánta gente apoyaba a Irán en todo el mundo. Mira, un amigo mío, hoy, no debo decir quién, hizo una entrevista con un líder mundial muy importante, una persona de peso, y tú sabes quién es. Sabes perfectamente de quién hablo. No es un líder local, es alguien de verdad importante, alguien cuyo nombre está en el mapa. Y esa persona decía, él o ella, que está animando a Irán en todo, en absolutamente todo. Tengo la frase algo así como, soy muy fan de Irán. Y quizá fuera de cámara te lo cuente, pero me pidió que no dijera quién era. En cualquier caso, sí, fue algo realmente extraordinario. not to say who it was. But in any case, yeah, it was quite extraordinary. It was quite interesting to see how
Fue bastante interesante ver cómo dentro de Estados Unidos, Irán tiene tantos seguidores. Y curiosamente, los monárquicos convocaron protestas contra la selección iraní, pero eran como 12 personas cuando el equipo llegó al país para el partido. A pesar de que Estados Unidos está tratando muy mal al equipo iraní, tienen que marcharse el mismo día del encuentro. Llegan el día del partido y se van ese mismo día. Y un par de jugadores iraníes, por ahora, no pueden volver a entrar. No está claro qué va a pasar. Pero en cualquier caso, el punto es que Irán jugó bien. Y lo importante es que Irán tiene tanto apoyo dentro de Estados Unidos, lo que para mí demuestra cómo los medios occidentales y el imperio occidental están perdiendo el control sobre el relato. Yeah. Sí, pero bueno, ibas a decir algo. Sí, el tema era la situación entre Irán y los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Luego cambiaste de tema. Sí, estaba a punto de responder a eso. Pensé que ibas a añadir algo más a la conversación. Pero en cuanto al fútbol, bueno, Irán está negociando con los 5 países. La razón por la que pregunto esto es porque ahora mismo Donald Trump se está reuniendo con el gobierno de Qatar, con el jefe del gobierno qatarí. Los Emiratos Árabes Unidos, su dirigente, está hablando sobre el acuerdo, sobre cómo avanza la situación. Por eso lo pregunto. Quiero saber cuál es la posición de Irán al respecto. Bueno, para empezar, otra cosa que dijo Trump fue que Israel debería salir del Líbano y dejar que Siria se ocupe de eso. Exactamente. Exactly. Sí, Yeah. And that shows, and for all those, people. Y eso lo demuestra. Y para toda esa gente que durante años apoyó a los elementos de Al-Qaeda y del ISIS y que mintió diciendo que eran simples sirios que se levantaban contra el régimen anterior, los que cobraban de Qatar, de Arabia Saudí, de Emiratos, de Erdogan, de los gobiernos occidentales, los mismos que mintieron sobre las armas químicas en Siria. Las verdaderas armas químicas se usaron contra nosotros, no en Siria. Aquellos ataques fueron falsos, como bien señalaron personas como Aaron Mate y muchos otros, además de los denunciantes que fueron a Siria y vieron las contradicciones en las acusaciones que se hicieron. Así que sí, eso dice mucho sobre Jolani, que por cierto, intentó desesperadamente, con todas sus fuerzas, bloquear la frontera entre Siria y Líbano para que Irán no pudiera introducir nada de contrabando para apoyar a Hezbollah. Así que, Jolani, el gobierno del Líbano, el presidente y el primer ministro, el régimen israelí, Trump, todos colaboraron con las embajadas occidentales, con las ONG occidentales y con esos regímenes árabes del Golfo Pérsico a través de sus aliados en el Líbano. Todos colaboraron para asfixiar a los refugiados y para asfixiar a la resistencia. Pero en fin, fracasaron, y la historia los recordará. Ahora bien, lo que hizo Hezbollah y lo que hizo la resistencia, y también sus seguidores, que incluyen a suníes, chiíes, cristianos y drusos, demuestra que la familia de la resistencia en el Líbano es grande y la tienda es muy amplia. En cualquier caso, el gobierno de Jolani fracasará. Quiero decir, si intentan algo, misiles alcanzarán su palacio, lo golpearán, los drones destruirán su ejército y la resistencia iraquí lo derrocará. Dudo mucho que Jolani sea tan estúpido como para hacer algo así. Pero las negociaciones entre Irán y esos países siguen en marcha, y ha habido algunos avances. También ha habido progresos con Arabia Saudí. Y lo que Irán quiere, en el fondo, es que esos países se distancien y dejen de confiar en Estados Unidos. A Estados Unidos no le importan. Han pagado a los estadounidenses billones de dólares, les han entregado cantidades enormes de dinero. ¿Y qué pasó cuando permitieron que Estados Unidos su territorio contra Irán? Estados Unidos no pudo protegerlos, ni siquiera se preocupó por hacerlo. Fueron, por supuesto, cómplices de ese crimen. Pero no pensaban que los estadounidenses serían tan débiles, ni que serían tan indiferentes, ni que priorizarían la vida de un solo sionista por encima de toda la población de la península arábiga.
pero creo que eso les ha hecho volverse más realistas. Así que los iraníes están intentando convencerles de que cambien de rumbo, de que establezcan una relación mejor con Irán y la fortalezcan, lo que debilitaría al régimen israelí. Si la región se uniera y las tensiones disminuyeran y los países fueran soberanos en lugar de ser simples peones de un vampiro, eso iría en su beneficio. Sería bueno para sus pueblos y perjudicaría al régimen israelí. Aún así, se han hecho algunos progresos, y como dije, no están hablando con ellos de forma colectiva. Son negociaciones uno a uno las que están teniendo lugar. These are one-on-one negotiations going on. I think the reason that Creo que la razón por la que mucha gente en Occidente no entiende lo que pasa con Irán es que ven a Irán, tras el nuevo desenlace de la guerra, como si quisiera dominar la región, como una especie de fuerza imperial, dispuesta a invadir o a imponer su poder sobre otros. Pero esa no es la actitud. Por favor, acláralo, porque es importante entender que Irán no busca ambiciones territoriales ni ejercer presión económica para conseguir algo. Es algo más profundo. Es algo que hay que comprender. No se puede usar eso contra Irán. No se puede, porque durante mucho tiempo, hace unos 30 años, si no me equivoco, el liderazgo iraní ya decía que esas bases en vuestro país se usarían contra ellos y para proteger a Israel, no para protegeros a vosotros. Entonces, ¿cuál es el nuevo cálculo por parte de Irán, si es que hay algo nuevo? Porque creo que la posición iraní siempre ha sido la misma. Yes, you're absolutely correct. The Iranians do not want tensions with these countries. Sí, tienes toda la razón. Los iraníes no quieren tensiones con esos países. Irán no tiene ambiciones en esos países. Irán no tiene ni una sola base militar fuera de sus fronteras, en ningún lugar. No ves la bandera iraní en Irak, ni en Yemen, ni antes en Siria o en Líbano. No, Irán no tiene banderas en ningún sitio, salvo en sus embajadas y dentro de sus propias fronteras. Y esos mismos regímenes que ayudaron a los estadounidenses en la guerra contra Irán también ayudaron a Saddam Hussein en 1980. Le dieron cientos de miles de millones de dólares para matar iraníes. Ellos, y también Occidente en aquel entonces, estaban ayudando a los enemigos de Irán. They in the West back then were also helping Iran's enemies. The West gave Saddam chemical weapons. Occidente le dio armas químicas a Saddam, impidió que Irán pudiera siquiera comprar máscaras de gas, y esos países aportaron cientos de miles de millones en ayuda. Pero después de que Saddam invadiera Kuwait, esos mismos países aceptaron o se acercaron a una reconciliación con Irán, y Irán aceptó. Las relaciones empezaron a mejorar bastante rápido, aunque en aquel momento tenían mucha sangre iraní en sus manos, en una guerra no provocada, otra guerra no provocada. Los estadounidenses querían vengarse de Irán, así que animaron a Saddam. Le dieron armas químicas, y la ironía es que luego destruyeron Irak en nombre de esas mismas armas químicas que ellos mismos le habían dado a Saddam. En aquel entonces, Irán perdonó a esos regímenes. Y los iraníes saben que la gente común, incluso en esos países, apoyó a Irán durante la guerra. Lo sabemos. Y la gente en todo el mundo también lo sabe. Que incluso personas, no solo en Bahrein, sino en otros lugares, animaban, estaban del lado de Irán. He recibido mensajes de personas de esos países, gente que no conozco, que me han dicho, estamos con vosotros. Y todo eso es por culpa de Estados Unidos. Es por el ataque de Estados Unidos. De otro modo, si esos países, si esos gobiernos se alejaran de Estados Unidos, si fueran soberanos. ¿Me oyes, Nima? No te oigo. Yo sí te oigo. Está bien, continúa. I can hear you. It's okay. Okay. Go ahead. Fail. Because I lost your picture, I thought maybe I was Porque perdí tu imagen. Pensé que quizá era yo. No, se me cayó la conexión. Entonces, si esos gobiernos se alejan de Estados Unidos y adoptan una política exterior independiente, Irán no tiene ningún problema con eso. Irán no tiene problema en que mantengan excelentes relaciones con Washington, excelentes relaciones salvo con Israel. Irán no tiene ningún problema con nada de eso. Lo único que no quieren es que la región del Golfo Pérsico se utilice como una plataforma para atacar a Irán o para socavar a Irán. Eso es todo. Mira la relación entre Irán y Omán ahora mismo. Es excelente.
¿Ha hecho Omán grandes favores a Irán? No, pero Omán no participó en actos hostiles contra Irán, y eso convierte a Omán en un amigo. Y todos esos países podrían tener ese mismo tipo de relación si deciden avanzar en otra dirección. Así que no, Nim source radiostrenis porises. Si la infraestructura alla kritet nirang de step de Estados Unidos, Irán respondeni. Is destroyed by the United States, Iran will retaliate. I've said that on multiple occasions. When the Americans were making those Lo he dicho en muchas ocasiones. Cuando los estadounidenses lanzaban esas amenazas, dije que la gente debía abandonar esos países de inmediato. Y así fue. Pero si esos países se alejan de Estados Unidos y no permiten que terceros utilicen su territorio contra Irán, la situación no solo mejoraría, sería mucho mejor, porque el potencial comercial y económico que existe entre esos países e Irán, Irak y Omán, todos juntos, es enorme. Y eso cambiaría el equilibrio de poder en Asia Occidental. Ahora mismo, Estados Unidos está más débil. Creo que esos países, si realmente quisieran, podrían afirmar su independencia de Occidente, si de verdad lo quisieran. independence from the West, if they really wanted. Sabes, a Donald Trump le preguntaron si la agenda de este ataque a Irán era un cambio de régimen. Él dijo que no, que eso nunca ha sido la agenda. They object. Yeah. Of course not. Come on. Por supuesto que no. Vamos, hombre, nunca quiso derrocar a Irán. Lo de la rendición incondicional era solo una broma. Dejad las armas. Estaba bromeando con eso de aniquilar Irán. Quiero decir, quería aniquilar Irán. Quería llevarnos de vuelta a la edad de piedra. No se trataba de un cambio de régimen. Se trataba simplemente de borrar una civilización. It was just about wiping out a civilization. But we know how Israel Pero sabemos cómo Israel intentó manipular a la sociedad iraní. Lo que hicieron en Irán, lo que hicieron con los kurdos, con el Kurdistán iraquí, lo hicieron todo. Y no parece que vaya a haber ningún tipo de cambio en Israel. Supongamos que Benjamin Netanyahu se va y llega un nuevo liderazgo en Israel. Van a tener la misma agenda. Esto es lo que dijo Naftali Bennett sobre su agenda respecto a Irán. about his agenda considering Iran. Habrá un nuevo gobierno, y espero ser yo quien lo lidere. Quiero decirle al régimen iraní, desde aquí, al régimen, voy a ser vuestra peor pesadilla. No voy a rendirme hasta que liberemos a vuestro pueblo y nos aseguremos de que no tengáis un arma nuclear. Así que no tenéis ninguna esperanza. No vamos a aflojar en este esfuerzo, porque es una lucha por nuestra libertad, por nuestra seguridad y por el bienestar de todo Oriente Medio. Yeah. Sí, está hablando con el pueblo iraní. What can it- Yeah. My heart is hurting. Me duele el corazón, tengo dolor en el pecho. Bueno, ya sabes, Naftali Bennett es un monstruo genocida, igual que Netanyahu. Quiero decir, es un régimen genocida, es una población genocida. Los israelíes son un pueblo malvado según sus propias encuestas, no según lo que diga nadie más. Apoyan el genocidio, la gran mayoría. No estamos hablando de un 52%, ni de un 55%, ni de un 60%. Es mucho más que eso. Así que no hay diferencia. Pero el régimen israelí ha sido golpeado con fuerza. Y está claro que, en cualquier enfrentamiento directo con Irán, van a salir perdiendo. Exchange with Iran, they're going to be on the losing end. We've already seen that. And we're about to see Ya hemos visto eso. Y estamos a punto de verlo por tercera vez, cuando Trump básicamente hizo esas concesiones. Pero los estadounidenses están empezando, los estadounidenses de a pie están empezando a darse cuenta de cómo los están manipulando y controlando los sionistas. Eso no es bueno para el régimen. Y este tipo hace poco lanzó como una especie de amenaza implícita, diciendo que, bueno, podría haber otro 11 de septiembre en Estados Unidos. ¿De qué iba eso? No sé si viste Stanley. I don't know if you saw that interview. Sí, Basically, it seemed more like a threat to me than anything. Básicamente, sabes, a mí me pareció más una amenaza que otra cosa. Quiero decir, en el anterior 11 de septiembre estoy bastante seguro de que los israelíes tuvieron algo que ver utilizando a Al-Qaeda como intermediarios. Pero en cualquier caso, los tipos que bailaban en las calles, ya sabes, los israelíes que bailaban en Nueva York,
En fin, el caso es que la hostilidad que existe entre Irán y el régimen israelí sigue totalmente vigente. Nada ha cambiado. Y seguiremos creyendo Gorais hasta que el etnosupremacismo llegue a su fin. Y seguiremos apoyando al pueblo de Gaza y al del Cisjordania, a los exiliados y a los refugiados, y también a quienes viven en Palestina, o a los palestinos que aún permanecen allí como ciudadanos de segunda clase. Pero obviamente vamos a ser muy prudentes. Esto no ha terminado, y no se trata solo de Israel, también de Estados Unidos. Estados Unidos no es nuestro amigo. El gobierno estadounidense es nuestro enemigo y seguirá siéndolo. Y por eso la región tiene que unirse. Y por eso Irán quiere que los países de la zona se alejen de Estados Unidos, para construir un futuro mejor para la región y debilitar al imperio. Es posible hacerlo, pero tendremos que ver qué ocurre en las próximas semanas y meses. ¿Ha terminado el bloqueo de Estados Unidos en el Golfo Pérsico? ¿Y cuál es la situación con el control de Irán sobre el estrecho de Hormuz? El bloqueo ha terminado por ahora. Los iraníes solo permitirán que ciertos barcos pasen por el estrecho y seguirán controlando el estrecho de Hormuz de forma permanente. Dentro de 2 meses, Irán empezará a cobrar tasas por protección medioambiental, seguros, seguridad y cosas de ese tipo. Y eso, en mi opinión, está en coordinación con Omán, porque hubo algunas conversaciones sobre que Irán iba a coordinarse con Omán. Estos 2 países básicamente controlan el estrecho de Hormuz. Y también se habló de que quizá los países del Consejo de Cooperación del Golfo iban a mantener algún tipo de diálogo entre los países del Golfo Pérsico. ¿A qué se refiere eso? Bueno, las negociaciones y la cooperación están muy bien, y eso es lo que busca Irán. Pero si te refieres a controlar el estrecho de Hormuz, no. No les corresponde a ellos controlarlo. Son aguas territoriales iraníes y omaníes, pero Irán está proponiendo y promoviendo un diálogo más amplio con otros países de la región del Golfo Pérsico. ¿Qué país fue el mediador más influyente en las conversaciones entre Irán y Estados Unidos? ¿Fue Pakistán o fue Qatar? Porque últimamente hemos visto que Qatar ha ido a Irán en 2 ocasiones, hablando con los iraníes mientras se desarrollaban las negociaciones o se intercambiaban mensajes. Ambos desempeñaron un papel constructivo, pero al final del día, NIMA, a menos que exista una voluntad por parte de Estados Unidos de resolver un problema, por la razón que sea, no por buenas intenciones, sino por sus propios intereses, si hay voluntad, entonces habrá avances. Si no la hay, nada de lo que hagan los cataríes, los pakistaníes o cualquier otro va a tener ningún efecto. Solo cuando los estadounidenses reconocen que Irán es fuerte y que Irán no se deja intimidar, es cuando hacen concesiones. Y los iraníes van a seguir mostrando fortaleza frente a Estados Unidos en la mesa de negociación, porque ellos solo entienden la fuerza, solo entienden el poder. Irán no lo oculta. Quiero decir, antes Irán siempre era prudente, siempre intentaba evitar una escalada. Y personas como yo, en algunos momentos, fuimos muy críticas. Algunos como yo pensábamos que estaban siendo demasiado blandos. Pero después de que se impusiera la guerra a Irán, no la del año pasado, esta guerra, los iraníes se han vuelto mucho más firmes. Y eso va a seguir siendo así. El enemigo ha hecho todo lo que podía. Ha intentado destruirnos y ha fracasado. Así que a partir de ahora, sabemos que no tienen nada más guardado. Pueden seguir con la guerra. Pueden matar a más iraníes, a más libaneses y a más palestinos. Es posible, pero no pueden ganar.
Así que los iraníes van a mostrarse mucho más duros por ahora, porque nos han empujado a esta nueva situación. La región ha cambiado, el mundo ha cambiado, el estatus del estrecho de Hormuz ha cambiado, e Irán se va a asegurar de que eso se refleje en la mesa de negociación y en todo lo que salga de esas conversaciones. Pero eso no significa que vayamos a tener un acuerdo. Esto es solo un memorando de entendimiento y podría venirse abajo la semana que viene. Podría venirse abajo el mes que viene. Podríamos quedarnos en punto muerto dentro de 2 meses e incluso podríamos acabar en guerra. En cuestión de semanas o meses, todo es posible. Irán se está preparando para todos esos escenarios. Is there any sort of talks or negotiation ¿Hay between algún the tipo de Iraqi conversaciones o government negociaciones con el gobierno iraquí sobre su sistema de defensa aérea o sobre cómo cómo pueden controlar su espacio aéreo? Porque su espacio aéreo se utilizó contra Irán durante la guerra y se ha vuelto a usar una y otra vez para atacar a Irán. ¿Qué puede hacer Irán para mejorar esa situación, para reducir el riesgo de que el espacio aéreo iraquí se utilice en su contra? Using Iraqi airspace against Iran. The Iraqi government has to break El gobierno iraquí tiene que romper el control que los estadounidenses ejercen sobre ellos. Gracias a Saddam Hussein, a su estupidez y a sus guerras perpetuas contra Irán y Kuwait, los estadounidenses pudieron invadir el país. Pero además, los estadounidenses tienen un dominio absoluto sobre el dinero iraquí que proviene de la venta de petróleo. El programa de alimentos por petróleo y las sanciones que impusieron a Irak han hecho que los iraquíes nunca puedan alcanzar la independencia. Así que cada vez que los iraquíes hacen algo que a los estadounidenses no les gusta, estos les presionan reteniendo el dinero iraquí que está en bancos estadounidenses. Lo retienen. Irak no puede simplemente sacar su dinero de Estados Unidos, el dinero que obtiene por la venta de petróleo. Pasa por esos bancos y son los estadounidenses quienes deciden cuánto reciben. Esa es la situación en Irak y eso tiene que romperse. That's the situation in Iraq. That has to be broken. And the Iraqis have to think. The problem is that the United Y los States iraquíes tienen que reflexionar. El problema es que Estados Unidos, la OTAN, los regímenes árabes y Turquía tienen a su gente en Irak y, por supuesto, están en el campo estadounidense. Así que, cada vez que la mayoría en el Parlamento que apoya a la resistencia intenta debilitar la posición de Estados Unidos, todos esos grupos, los kurdos y otros vinculados a esos países, tratan de socavar al gobierno. El Occidente tiene herramientas muy poderosas en Irak para mantener ese control colonial tan fuerte sobre el pueblo iraquí, y eso hay que afrontarlo. Ese es el verdadero problema en Irak. Ese es el asunto de fondo. Y creo que al final se abordará, porque el imperio está en declive y surgirán nuevas formas. Quiero decir, los iraquíes tienen que empezar a vender parte de su petróleo en Irán. Tienen que empezar a pensar en otras maneras de hacer negocios, porque esto no es sostenible. Sí. Yeah. Just before wrapping up, Professor Marandi, again, Antes de terminar, profesor Marandi, quiero volver al tema de Gaza y Cisjordania. Sin Gaza y sin Cisjordania, no tendríamos la situación que vemos en Líbano. No habría guerra contra Yemen. No habría guerra contra Irán. Todo esto forma parte del mismo cálculo en la región. Y sabemos cómo esta guerra ha provocado. Y tampoco habríamos tenido una guerra sucia en Siria. Sí, exactamente. Esta guerra, ya sabe, Gaza es la raíz de todos los problemas en la región. Gaza, Cisjordania. Y cree que la región va a entenderlo. Los países del Golfo, Turquía, Irán, Pakistán, porque tienen que entender que todos pueden prosperar, pueden mejorar, pueden avanzar, o todos caerán juntos. No hay otra forma. La guerra contra Irán ha demostrado a los países del Golfo que no hay manera de participar o cooperar con los israelíes contra Irán y salir beneficiados de eso. Ese es el resultado de esta guerra. Y diría lo mismo respecto a Palestina. Tienen que hacer algo con Palestina, con Cisjordania y con Gaza, todos juntos. Well, if
Abdullah and Erdogan. Bueno, eso es Abdullah, Erdogan, Aliyev, Sisi y los líderes de esos regímenes del Golfo Pérsico no estaban en el lado correcto de la historia. Si no hubieran estado en el lado equivocado, no estaríamos donde estamos hoy. Y ellos, bueno, es interesante. Irán y Yemen son los dos países que realmente no están bajo ninguna amenaza directa del régimen israelí. El proyecto del Gran Israel incluye a Jordania, Siria, Líbano, Irak, Egipto y Arabia Saudí. No incluye a Yemen. No incluye a Irán. Incluye a Turquía. Ninguno de esos países está dispuesto a hacer nada en su contra. Todos colaboran. Todos esos países colaboran. En tiempos de genocidio, algunos son más astutos, como Erdogan. Habla mucho y finge ser pro-Palestina, pero eso es solo propaganda para alimentar a sus seguidores, que todavía en su imaginación creen que su gobierno apoya a Palestina. Their government supports Palestine. But none of them do. Pero ninguno de ellos lo hace. Pero sí, a medida que el imperio estadounidense se debilite, creo que será más fácil convencer a algunos de estos gobiernos, al menos por su propia supervivencia, de que cambien sus políticas. Porque sus poblaciones, las poblaciones de todos estos países, apoyan a Palestina. En Turquía, la oposición y sus seguidores apoyan a Palestina. En Egipto, todo el mundo apoya a Palestina. En Jordania y en otros lugares también. Así que, incluso si adoptaran una postura neutral, si estos países, en lugar de seguir por el camino que ya han elegido, o que han seguido hasta ahora, decidieran simplemente ser neutrales, alejarse de Estados Unidos y no cooperar con el régimen israelí quedaría gravemente debilitado. Sí. Muchísimas gracias, profesor Marandi, por acompañarnos hoy. Un verdadero placer, como siempre. Nas Bedisos, Prim Britanima. Será un placer.